informó a sus lectores de qué vivían los nativos, cómo se las arreglaban con los resultados de las enormes temporales, los tsunamis, los colonizadores holandeses, etc. No le importaba nada más que la vida de espíritu. Y entonces resultaba, lo mismo hizo en Marruecos, también hizo estudios de campo en Marruecos. Se ocupaba de cómo veía la gente las cosas y no de qué vivía, ni cómo luchaba entre ellos o cómo se defendían de los opresores, etc. Es la historia idealista, que iba contra la corriente del momento en historia, que era la corriente de los francesa, de los annales, que empezaban por preguntarse los historiadores de los annales, ¿dónde vive la gente? ¿Cuál es la geografía? ¿De qué viven? ¿De qué se ocupan? Incluso, ¿qué comen? ¿Qué beben? Etcétera. Es la historia que ellos llamaban total. No solamente historia política, historia de las dinastías, historia militar, sino la historia total. Pues esta tendencia idealista no aportó absolutamente nada y fue contra la corriente científica, pero lo que pasa es que las obras de Clifford Geertz y otras parecidas están bien escritas. Y entonces se lee, lo mismo pasa con las de Claude Lévi-Strauss, el estructuralista, que creía que la gramática, el estudio de la gramática podría conducir a comprender las sociedades primitivas. Pero escribían bien y escribían sobre aspectos puramente culturales que encanta a la gente, de modo que se leen como novelas o como cuentos, y entonces tienen gran difusión, se venden mucho más que las obras trabajosas de antropólogos que se ocupan en serio de la vida de las sociedades. Una ciencia biosocial muy difundida, una pseudociencia muy difundida, muy popular, a la que ya me referí brevemente ayer, es la llamada psicología evolutiva. Nadie duda, desde Darwin en adelante, que la mente humana ha ido evolucionando, y ha ido evolucionando no solamente porque ha ido evolucionando el cerebro humano, sino también las sociedades humanas. La evolución, en el caso de los seres humanos, no es solamente biológica, es biosocial. Para poder entendernos actualmente no basta la evolución biológica, no basta, hay que hacer también historia social en particular. Y esto, por supuesto, lo ignoran completamente los llamados psicólogos evolutivos, que no solamente son muy populares, sino que tienen el aval de 3 personas a quienes nosotros que tienen también mucha difusión y que pasan por científicos. Richard Dawkins, Pinker, el psicólogo, y Daniel Dennett, el filósofo. Son muy amigos entre sí, se hacen propaganda los unos a los otros, y todos ellos creen a pies juntillas en las historias que han inventado los psicólogos evolutivos, quienes sostienen que el hombre dejó, o la mente humana dejó de evolucionar hace unos 50.000 años, que somos fósiles andantes, que nuestra mente se formó en la lucha contra los elementos y contra los leopardos en las sabanas de África Oriental, que es la cuna del género humano. Y todo lo explican por las tendencias
primitivas. Somos seres primitivos, según ellos. No explican cómo diablos nació la civilización, ignoran la gran revolución neolítica que ocurrió hace 10.000 o 15.000 años, ignoran la gran revolución que fue el nacimiento de las primeras civilizaciones, 7 u 8. No les importa que la vida actual, que la vida moderna sea muy, muy diferente de la vida de nuestros ancestros primitivos. Sí, para ellos lo único que importa es la reproducción, es el sexo. Y la idea de que todos nosotros nos comportamos de manera tal de multiplicar o de aumentar todo lo posible la difusión de nuestros genes. Pues esa idea está también, es una componente de la psicología evolutiva, es el innatismo. El innatismo que había sido dejado de lado en el siglo XVIII, cuando el siglo de las luces, cuando la gente dijo no es cierto que todo esté determinado por nuestro nacimiento, que la vida esté fijada o tengamos el destino fijado ya al nacer. Es posible transformar al ser humano por aprendizaje, por relaciones sociales, etc. No es verdad que haya, por lo tanto, digamos, tendencias, no solamente tendencias innatas, sino conocimientos innatos. El innatismo fue resucitado hacia 1950 por el lingüista Noam Chomsky, quien cree que nacemos sabiendo lo esencial, que lo único que hace la educación, lo único que hace la convivencia social es pulir ese conocimiento innato. No explican de ninguna manera cómo es posible que un bebé pueda ya saber tácitamente relatividad cuántica, biología evolutiva, neurociencia cognitiva, etc. Es una afirmación dogmática que, además de ser dogmática, es elementalmente falsa. Pero gracias a la autoridad que adquirió Chomsky como lingüista, pudo decir lo que se le ocurrió como psicólogo y últimamente como analista político. Pero se puede simpatizar con las críticas políticas que hace Chomsky sin necesariamente creer en su psicología primitiva. Una de las características de los psicólogos evolutivos es que creen que la mente está compuesta por módulos que son independientes los unos de los otros. Y esos módulos son mentales, no son las zonas del cerebro, sino que son módulos mentales, según Fodor. Y entonces, si uno aprende, según eso, si uno aprende alguna habilidad, esa habilidad no se transfiere necesariamente a otras habilidades. Lo que sabemos que no es cierto. Sabemos que el trabajo intelectual mejora el trabajo manual y viceversa, y que el aprendizaje de una manualidad facilita el aprendizaje de otras manualidades. Porque aun cuando es verdad que hay localización de funciones en el cerebro, también es cierto que esas
distintas zonas del cerebro están íntimamente conectadas las unas con las otras y además, en particular, que lo racional está íntimamente relacionado con lo afectivo, es decir, que el pensamiento, la razón y la emoción, lejos de ser disjuntas, son diferentes, sí, pero están íntimamente conectadas, de modo que uno puede hacer investigación matemática en forma apasionada o sin emoción, sin pasión, en cuyo caso no resultará gran cosa. La falta de azúcar y la oscuridad que hubo durante una media hora me han dado somnolencia, estoy un poco dormido. Estoy tratando de ubicar acá. Bueno, uno de los principales autores en psicología evolucionista es un tal Bass, que nos dice que los hombres invierten mucho más que las mujeres en el cuidado de los chicos porque no están seguros acerca de su paternidad. No es porque tengan que salir a trabajar, simplemente no están seguros de si son o no los padres de los chicos. Segundo, que las mujeres prefieren a hombres fuertes o ricos, gente capaz de alimentar a sus familias, como lo prueba el hecho, esta es la prueba, el hecho de que en los bares singles, los bares a los que acuden la gente no casada, las mujeres tienden a acercarse a los hombres. Tercero, la depresión clínica no ha sido eliminada por la selección natural porque es buena. La depresión es buena. ¿Por qué? Porque baja las expectativas, hace que uno sea más modesto, entonces fracasa con menos frecuencia. Está muy bien ser. Obviamente este hombre no tiene idea de lo devastadora que es la depresión, ¿no? Cuarto, la dominancia social no tiene nada que ver con el poder político o económico. Tiene raíces puramente biológicas y tiene además una motivación exclusivamente sexual. Hay gente que domina a otras no para explotarlas económicamente o políticamente, sino para robarle sus mujeres. Todos los rasgos sociales están codificados en el genoma humano, por lo cual las revoluciones sociales tienen a lo sumo éxitos efímeros. Las actividades culturales no son sino estrategias de mating strategies, estrategias de acoplamiento, nada más. De modo que solteros célebres tales como Tomás de Aquino, Newton, Platón, Michelangelo, Leonardo, Descartes, Spinoza, todos esos en realidad trabajaban solamente para seducir a mujeres. Las hipótesis de la psicología llamada evolutiva, que algún día va a ser científica, desde luego, algún día lejano, pero esas hipótesis son o bien incomprobables, por lo tanto no científicas, o bien son implausibles.
Pero en realidad estos no son los más peligrosos. Los pseudocientíficos más peligrosos son los economistas. No todos los economistas, porque hubo economistas científicos, tales como Keynes, John Maynard Keynes, sino los economistas neoclásicos, que utilizan conceptos mal definidos. Nos dicen que el postulado básico, el postulado principal de la economía es que todos los seres humanos actúan de manera tal de maximizar sus utilidades esperadas. Eso es lo que se llama comportamiento racional, comportamiento económico racional. Maximizar los resultados esperados independientemente de los intereses de los demás. Es como si los emprendedores pudieran actuar en un vacío social total, hacer lo que quisieran. Eso es lo que hacen, digamos, los piratas que pueden huir, pueden escapar a las consecuencias de sus actos. Pero la enorme mayoría de nosotros vivimos en sociedades y tenemos que tener en cuenta las consecuencias posibles para los demás de nuestros actos. En todo caso, ¿qué es una utilidad esperada? La utilidad de una acción es la utilidad que proporciona esa acción multiplicada por la probabilidad de que ocurra este acto. Ahora bien, esta es una utilidad subjetiva que no se mide objetivamente. Esta es la probabilidad subjetiva, muy diferente de las probabilidades que utilizan los físicos, los genetistas y otros científicos. No es, por ser subjetivas, no están bien definidas y no es tampoco posible poner a prueba la afirmación de que esa utilidad que se le asigna a tal acto sea compartida por la gente. Le dicen a uno, los economistas, que cada individuo tiene su propia función de utilidad. Las funciones de utilidad tienen esta forma. Esta es la cantidad y esta es la utilidad. Tiene toda esta forma. Entonces, puede ser que para uno la utilidad de una acción sea, por ejemplo, que sea el logaritmo, bueno, una constante por el logaritmo de la cantidad. Para otro puede ser que sea igual a A por la cantidad, la raíz cuadrada de la cantidad más una constante. Habitualmente dan los economistas y los teóricos de la elección racional, dan a elegir 5 funciones, pero la elección es completamente arbitraria. ¿Por qué? Porque nada de esto se pone a prueba. Nada de esto se pone a prueba, ni se puede poner a prueba, porque esas utilidades no son transferibles, no son objetivas. Hay, sin embargo, psicólogos, psicoeconomistas, economistas que estudian el comportamiento económico de los agentes económicos y que han puesto a prueba el postulado de que... Muchas gracias. ¿Me quiere despertar? Sí. Ya estoy roncando, es un poco tarde. Empezando por Daniel Kahneman, su discípulo, el difunto Amos Tversky, y el grupo de Zúrich, encabezado por Fehr, y otros 4 suizos cuyos apellidos empiezan con F, son los 5 Fs. No me acuerdo, uno de ellos fue mi jefe en el ETH, jefe de la división en que yo estuve como profesor visitante hace un tiempo. Bruno Frey.
han puesto en la prueba experimental el postulado de la maximización de las utilidades esperadas y han encontrado que no es verdadero, porque lo curioso es el dogmatismo de los economistas que a partir de 1870 hasta ahora vienen afirmando ese postulado sin jamás haberse ocurrido que si se trata de una ciencia hay que poner a prueba el postulado. Entonces, estos psicoeconomistas los han puesto a prueba ese postulado y otros de la economía, de la microeconomía neoclásica, y han encontrado que son falsos, que la gente no se comporta en forma tan egoísta. Solamente, según Frey, aproximadamente un tercio de las poblaciones o de la gente se comporta en forma egoísta. Pero las 2/3 partes de la población se comportan como gente normal, gente decente. Uno de los juegos, gracias. Uno de los métodos que han utilizado es el juego ultimátum. Ustedes oyeron hablar del juego ultimátum. Por ejemplo, yo le doy al doctor Caride 100 pesos para que divida entre la gente que lo rodea, pero tiene que ser gente a quien él no conozca. Entonces, con una condición, que tiene que repartir el dinero, no se puede quedar con el dinero. Y además con todo el dinero, tiene que repartir por lo menos algo de eso. Y tiene que ser la repartija consultando a la gente. Entonces, supongamos que esa suma esté dividida en billetes de 10 pesos cada uno. Entonces, le puedo ofrecer a uno, aquí tengo 100 pesos para repartir entre usted y yo. ¿Acepta que le dé 10 pesos? No, señor, eso es poquísimo, es injusto. Bueno, muy bien, 20. No. Bueno. Finalmente, él puede dar todo, puede donar todo ese dinero, pero no puede quedarse con todo él. Entonces, la gente reacciona en forma levemente distinta, pero el promedio es aproximadamente el 50%. Es decir, la gente está de acuerdo en recibir, le parece justo recibir la mitad. Y también a la gente que da el dinero suele tender a eso. Más o menos el 50 o 55% del dinero lo da y se queda con el resto. Esa es la manera en que se comporta, de hecho, la gente. Pero, no sé, además de los experimentos están las observaciones. La observación más elemental es que los actos de piratería son condenados no solamente por el Código o el Comercio, sino que condenados socialmente. A los superexplotadores se adquieren esa reputación y la gente no les tiene confianza. De modo que el postulado básico de la economía clásica ha sido refutado. Otro resultado de la economía neoclásica, al que ya me referí ayer, es lo que se llama el teorema de Debreu, teorema del equilibrio general, de Gerald Debreu. Otros economistas anteriormente habían afirmado que cada una de las industrias o cada uno de los sectores de la economía está en equilibrio, es decir, que
ganancias, la demanda y la oferta se equilibran. En efecto, es un ideal, en casi todas las industrias, es un ideal que la oferta no supere a la demanda, pero no en todas las industrias. Por ejemplo, en el sector de los bienes raíces conviene que la oferta sea muy superior a la demanda para que no ocurra lo que ocurrió en noviembre del año 2008, en que la oferta fue tan superior a la demanda que los precios se dispararon y la gente adquirió casas por valores, por el precios que eran el doble del valor real, y para lo cual tenían que empeñarse, tenían que pedir préstamos exagerados, y Alan Greenspan, inspirado en la filosofía de Ayn Rand, filosofía del egoísmo, el egoísmo racional, había fijado la tasa de descuento tan bajo, al 1%, 2%, que fue posible esa especulación ridícula que llevó a la crisis en Estados Unidos. Entonces, en algunos casos conviene que la oferta no sea igual a la demanda. Además, a los patrones les conviene que la oferta de trabajo sea superior a la demanda. Milton Friedman, que siempre representó el punto de vista o los intereses de los patrones, dijo que existe una tasa natural de desempleo, de desocupación. Al principio dijo que la tasa natural era del 4%, pero después cuando cambió de idea y dijo, no, es el 6%. Pero no dijo por qué era del 6 y no del 4, y tampoco por qué era natural. Tendría que haber dicho, eso es lo que conviene para mantener al famoso ejército auxiliar de ejército de emergencia de desocupados, que pudiera en un momento determinado servir para reclutar scabs, como se dice, se los llamaba acá, en mi época se los llamaba curmillos, en otras palabras, rompehuelgas. En todo caso, hay un volumen organizado, compilado por Samuel Gintis et al. Y sobre justamente los intereses materiales y las emociones, donde se juntan una docena de trabajos experimentales sobre la psicología del agente económico. Y muestran ahí que la psicología sobre la que se basa la microeconomía neoclásica es falsa, es empíricamente falsa. Sin embargo, desde 1870 en adelante, hasta hace unos 20 o 30 años, cuando fue puesta en entredicho por Daniel Kahneman y sus discípulos, hasta entonces a nadie se le había ocurrido poner a prueba esos postulados y esos teoremas. Es decir, se trataba la economía como si fuera una ciencia a priori. Y lo que ocurre es un poco lo que ocurre con la teoría de cuerdas. Se complicó, se refinó matemáticamente en forma tal que si ustedes toman hoy día un trabajo o una publicación cualquiera, libro o artículo en economía matemática, van a tener dificultad en entenderlo a menos que sean matemáticos. Pero es una matemática que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. Es una teoría que, entre otras cosas, supone que las economías están aisladas del entorno político y cultural. Ya John Kenneth Galbraith, discípulo de Keynes, a quien cité varias veces, el gran Keynes, ya Kenneth Galbraith había insistido en que esa es una ficción,
que los sistemas económicos están íntimamente relacionados con los políticos. De modo que los economistas pueden ignorar la política solamente a su riesgo. Ejemplo, las transacciones comerciales están sujetas a limitaciones que imponen la macroeconomía. Por ejemplo, a nadie se le va a ocurrir fabricar algo que los chinos ya están exportando de manera masiva. Y eso está relacionado con la libertad o falta de ella de fronteras, comerciales. Toda actividad económica está sujeta también a la tasa de descuento que fija el Banco Central, está sujeta a legislación del trabajo, está sujeta a los vaivenes de la política. Por ejemplo, ya se sabe que no conviene invertir en tiempos de gran convulsión social, pero sí, como decía el barón Rothschild en los años 1840 y pico, que cuando la sangre corre por las calles, ese es el momento de comprar. Es decir, el agente económico que ignore las circunstancias políticas o que ignore la legislación vigente, no le va a ir muy bien. Es absurdo sostener que la economía es un sistema cerrado, es un sistema abierto no solamente a la política, sino también a la cultura. Por ejemplo, no es posible instalar una industria moderna en una región donde la tasa de escolaridad sea muy baja, porque entonces la mano de obra no va a ser competente. Otro ejemplo es, hay que esperar en cualquier momento algún avance tecnológico que haga que ciertas industrias se vuelvan obsoletas de la noche a la mañana. Por ejemplo, construir hoy día repuestos para coches a caballo o para tranvías a caballo no sería muy provechoso. Hay que tener en cuenta esos cambios que vienen de la cultura. La tecnología pertenece a la cultura. Dicho sea de paso, los marxistas hace tiempo que están discutiendo entre sí si la tecnología pertenece a la infraestructura o a la superestructura. Mantienen esa división completamente absurda establecida por Engels entre infraestructura material y superestructura ideal, con lo cual muestran que no son materialistas. El materialista consecuencia diría que la cultura, si ustedes quieren llamarla superestructura, pueden llamarla, pero que la cultura es un sistema tan material como los demás. ¿Por qué? Porque está constituido por seres de carne y hueso, son seres materiales. El que tengan ideas no quiere decir que el sistema mismo sea ideal. Hay una conexión más o menos tácita entre la pseudociencia y la política, que es obvia en el caso de la economía. Pero la teoría económica estándar es una teoría que no sirve para hacer la crítica del capitalismo anticuado que todavía pregonan gente reaccionaria. Hay capitalismo avanzado, el welfare capitalism, que se practica, digamos, en los países escandinavos, en Holanda y otros países. Tomemos un caso típico.
El psicólogo más popular de nuestro tiempo es un profesor de Harvard, Steven Pinker, que sostiene, entre muchas otras cosas, es naturalmente partidario de la psicología evolutiva, es innatista, sostiene, entre otras cosas, que todos los seres humanos procuran maximizar la dispersión de sus genes, pero él mismo no tiene hijos. Él se casó 2 veces, no le fue muy bien, parece. Ahora vive con una escritora y filósofa. En todo caso, él, naturalmente, él estaba exento de esa regla. No explica por qué. No explica por qué no tiene 10 hijos, porque con el salario que cobra en Harvard podría alimentarlo. Habla de las nuevas ciencias de la naturaleza humana, desde la genética hasta la psicología evolutiva. Dice que reivindican esas nuevas ciencias, reivindican la visión trágica. Este es el individualismo y el pesimismo de los economistas ortodoxos, de los políticos conservadores, desde Hobbes y Burke hasta Schopenhauer, Nietzsche, Hayek, Thatcher y Reagan. Cita en su libro The Blank State los siguientes descubrimientos de la nueva ciencia. Primero, la primacía de los vínculos familiares, a pesar del hecho de que casi todos los sistemas que conocemos, con excepción de la familia, por ejemplo, las empresas, los clubes, los partidos políticos, no están compuestos exclusivamente por parientes, al contrario. Ni siquiera las bandas de leones. Se ha investigado las relaciones genéticas entre los lion prides, esas bandas, grupos de leones, y se ha encontrado que no están relacionados genéticamente la mayoría de ellos, ¿no? Los laboratorios, los regimientos, otros sistemas sociales. No es cierto que primen las relaciones de familia. Segundo, el compartir bienes es muy limitado en los grupos humanos. Y sin embargo, ya se sabe que en todas las sociedades primitivas son cooperativas. También se sabe que hay empresas industriales y comerciales que son empresas cooperativas. Otra es la universalidad del dominio y la violencia en todas las naciones, en todas las sociedades humanas. Pero podría decir que la tasa de homicidios ha estado decreciendo en el curso de los últimos decenios, excepto en 3 países, en 3 repúblicas bananeras, Honduras, Guatemala y Salvador, donde ha estado aumentando. Y ahora está aumentando también en México. Pero la tasa normal, digamos, es algo así como de 7 asesinatos por cada 100.000 habitantes por año. En Ciudad Juárez no es 7, sino 186. Además, no tiene nada biológico. La tasa de asesinatos en Ciudad Juárez no está dominada por los genes de los juaristas, sino por las luchas por el poder entre los grupos de narcotraficantes. No tiene nada que ver, ¿no? Otro resultado de las nuevas ciencias, de la naturaleza humana, la universalidad del etnocentrismo. Después, otro resultado sería la heredabilidad parcial de la inteligencia, de la conciencia y de las tendencias antisociales. Aunque cualquiera de estos rasgos puede ser
resaltado o al contrario puede ser reprimido por la educación y por el control social informal, que es más eficaz que el control social formal ejercido por la policía. Después habla de la prevalencia de los mecanismos de defensa. De defensa y de reducción de la disonancia cognitiva, etcétera, que varían según las sociedades. Las sociedades, la convivencia es mucho más civilizada en los países nórdicos que, digamos, que en Guatemala o incluso en Estados Unidos, ¿no? En todo caso, las ideas de Pinker son un ejemplo claro del reduccionismo biologista, la tendencia, la pretensión de reducir todo lo social a lo genético, como si la convivencia en sociedad no nos formara, como si la sociedad no nos formara al mismo tiempo que nosotros formamos a la sociedad, ¿no? Su lista parece una especie de manifiesto de la nueva derecha política y no un resumen de hallazgos científicos. Y esto nos lleva finalmente a un estudio muy importante hecho en el curso de los últimos 20 años, el Whitehall Study. Whitehall es un enorme complejo de edificios en Londres donde se concentra la burocracia federal británica. Todos los empleados de Whitehall gozan naturalmente del servicio médico gratuito. Todos los empleados gozan de permanencia de su empleo, son bien pagados, no tienen entonces la inseguridad económica que caracteriza a los demás, a los que no son empleados del Estado. No son empleados del Estado simplemente, sino que son public servants. Es una expresión hermosa que nosotros ni siquiera entendemos. Sirviente público, sirviente del público. No se sirven del público, sino que sirven al público. Es un concepto totalmente ajeno a nuestras sociedades. Pero en todo caso, el estudio consiste en lo siguiente. Se trata de estudiar la morbilidad y mortalidad de la gente, de los sirvientes públicos en los distintos rangos. Desde el empleado más bajo, hasta el jefe que ya ha sido premiado con el título de Sir por sus servicios distinguidos al Estado. Y se ha encontrado que la morbilidad y la mortalidad van aumentando a medida que baja el rango, a medida que baja la jerarquía. En otras palabras, los jefes viven mucho mejor y mucho más, algo así como 10 años más, que sus subordinados más inferiores. Esto fue una sorpresa porque hasta hace unos 10 años se creía que los jefes, los dirigentes, estaban corroídos por el estrés, que el estrés causaba úlceras duodenales, etc. Hace unos 10 años se descubrió que las úlceras duodenales son causadas por un bichito, por el helio, una bacteria, el heliobacteria. Que el estrés tiene otros efectos, muchos otros producidos por el cortisol. El cortisol destruye órganos centrales, en particular es muy nocivo para el cerebro, como puede atestiguarlo el doctor Caride. Es decir, en otras palabras, a medida que disminuye la libertad de acción, a medida que aumenta la constricción, la gente se enferma más. No puede reaccionar, no puede organizar su propio trabajo
Entonces, literalmente, la falta de libertad enferma y hace que la gente viva no solamente peor, sino que vive menos. Esto muestra que la inmunología no es una ciencia puramente biológica, muestra que es una ciencia biosocial. Fue un descubrimiento bastante nuevo, bastante inattendu, como se dice, inesperado de los últimos 10 o 20 años. Incluso, entonces, el mecanismo es este. La subordinación produce estrés, que produce un aumento anormal de corticoides, los que enferman. Entonces, el primer eslabón de esta cadena es social. Este es psicológico. Estos son, digamos, biológicos propiamente dichos. Una vez más, se refuta entonces la separación, la división tajante que exigían los filósofos Kant y los filósofos neokantianos que lo siguieron entre las ciencias sociales y las ciencias biológicas. Esa separación es promovida por esos filósofos, es un ejemplo más de la influencia nociva que puede tener la mala filosofía sobre las ciencias, nada más. Les pedimos que las preguntas que quieran hacerle al doctor Bunge se las hagan hoy a la tarde.